promesa de Jesús. Cuando ellos dijeron, libéranos a Barrabás y mata a ese porque no tenemos ningún rey, César es nuestro rey. Y ahí estaba el rey, el verdadero rey, ahí estaba. Y lo traicionaron. Y lo vendieron. Y prefirieron a un delincuente. Vuelvan por favor por un momento a Apocalipsis capítulo 6. Entonces vamos entendiendo los preámbulos del capítulo 8. Se están abriendo los sellos, se abre el primer sello, sale el caballo blanco, dispuesto para traer venganza, dispuesto para destruir. Luego se abre el segundo sello y un ser viviente dice, ven y mira. Ven y mira. ¿A quién se le dice ven y mira? A Juan se le dice mira, pero se está llamando al jinete, ven, para aplicar el justo juicio. Ven y mira. Y miré, y aquí un caballo, salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y una voz en medio de los cuatro seres vivientes decía, escuchen esto, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué significa ese mensaje? Hambruna. Hambre. Ese caballo está trayendo el hambre. ¿Qué sucede cuando en un país se desata la guerra? Cuando hay conflicto interno en un país, ¿qué sucede? Los bienes escasean. La economía tambalea. ¿Qué va a pasar entonces en Jerusalén? Van a empezar las revueltas dentro de Jerusalén, van a empezar los conflictos internos dentro de Jerusalén, y eso va a traer hambre, locura, va a traer también desesperación. ¿Por qué? Porque Dios está trayendo el justo juicio sobre los quebrantadores del pacto. El justo juicio. Ahora es interesante lo que dice el verso 6, dice, la voz está diciendo, 1 kilo de trigo, 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día. 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día. ¿Cuánto es el sueldo mínimo hoy en día? ¿Cuánto se gana más o menos? 192. ¿Y cuánto es la hora, o sea, el día de trabajo de un jornal? ¿Cuánto será? ¿10.000 pesos? ¿11.000 pesos por día? Con 11.000 pesos hoy en día, ¿cuántos kilos de harina puedes comprar? Como 20. Como 20 kilos, ¿cierto? ¿Y cuántos kilos de cebada o de cereal? ¿Cuántas? Más o menos. ¿Cuántas podrías comprar con el sueldo de un día? ¿Cuántos kilos de cereal? 10 kilos de cereal. La sentencia es que el sueldo de un día solo va a alcanzar para comprar 1 kilo de harina y 3 kilos de cereal. Y eso no va a alcanzar para cubrir todas las necesidades de una casa. ¿Recuerdan las maldiciones parentales? Deuteronomio 28. Traeré hambruna, traeré escasez. Tu tienda de amasar será maldita. Los frutos de tu campo serán malditos. Tu ganado, tus ovejas, tus hijos serán malditos. Y esas maldiciones no las está diciendo Moisés, las está diciendo Dios sobre un pueblo que decide darle la espalda. Y eso sigue ocurriendo hoy en día. Cuando una nación se olvida de Dios, solo podemos esperar la ruina. Moral, económica, espiritual, emocional. Solamente la ruina. Porque Dios sanciona a los quebrantadores del pacto. Trae su juicio sobre los quebrantadores del pacto. Pero dice algo muy importante. Eso es para los quebrantadores del pacto. Luego dice, pero, momento, ¿qué? No dañes al aceite y el vino. ¿Qué? Interesante. No dañes el aceite ni el vino. ¿Por qué? Símbolo de la provisión de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el aceite y el vino no deben ser tocados? Recuerden que estos juicios van a caer
sobre todo Israel. Pero estos juicios no van a alcanzar a quienes. Eso está enseñando el capítulo 7. Aquellos que han sido sellados. Aquellos que han sido apartados. Por lo tanto, el aceite y el vino son símbolos del pueblo del pacto. El aceite y el vino son símbolos de los que han sido llamados por Dios. ¿Con qué celebramos los sacramentos? Y el aceite, por ejemplo, en el Salmo 114 habla del aceite que hace brillar el rostro del hombre, que tiene su gozo en Dios. Por lo tanto, cuando viene el juicio a un país, a una nación, donde se han olvidado de Dios, ese juicio, debemos tener la claridad, que ese juicio nunca va a alcanzar, ¿a quiénes? A los hijos de Dios. Nunca. Nunca los va a alcanzar. Luego, más adelante, terminan estas sentencias. Verso 8 dice: cuando abrió el cuarto sello, vi la voz del cuarto sirviente que decía: ven y mira. Y miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y Hades. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar, escuchen bien, matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Esas son las sanciones del pacto. Cada vez que Dios amenazaba al pueblo de Israel, le decía lo siguiente: voy a traer espada contra ti, voy a traer hambre contra ti, voy a traer muerte contra ti, voy a traer las pestes contra ti, y además voy a traer las fieras del campo contra ti. Qué interesante, cuando Cristo comienza su ministerio estaba en el desierto. ¿Y con quién estaba? Con las fieras del campo. Lo que es maldición para los quebrantadores del pacto no es maldición y juicio para los que han sido llamados o los que están en Cristo. No alcanza juicio, no alcanza condenación. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, por el testimonio que tenían. Clamaban a gran voz. ¿Quiénes son estos que murieron? Ya lo sabemos. Los primeros mártires, ¿cierto? Esteban, Santiago, los que fueron perseguidos por los judíos. A estos mismos Juan les llama la sinagoga de Satanás. Los falsos judíos, los falsos apóstoles, los falsos cristianos, los de la circuncisión. A eso se les llama la sinagoga de Satanás. Los que quieren todavía justificarse por las obras de la ley. ¿Qué va a suceder con aquellos? Dice: clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengan nuestra sangre de los que moran en la tierra? Lo que están haciendo estas personas que están ahí en la presencia de Dios, y sabemos que ellos no están durmiendo. ¿Cómo están ellos? Conscientes. Por lo tanto, todos los que han partido con el Señor, ¿cómo están? Presentes para el Señor. Hay algo maravilloso en esto, que cada día domingo, cuando nos juntamos a adorar, nos juntamos con aquellos que también han partido. Y ellos están presentes. Pero estos santos están clamando a gran voz: haznos justicia, Señor. Haznos justicia. Haznos justicia. Juzga nuestra sangre. De igual manera lo que hacía Abel, ¿se recuerdan? Caín, ¿qué hiciste? La voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra: hazme justicia. Y todos estos mártires están clamando: hazme justicia. ¿Y qué va a hacer el Señor? Va a traer justicia. Anoten esto: ellos están cantando los salmos imprecatorios. ¿Qué es eso? Ellos están cantando los salmos imprecatorios. ¿Qué son los salmos imprecatorios? Los salmos imprecatorios son peticiones a Dios para que Dios desate juicios sobre los enemigos de su pueblo. Y yo le hago la siguiente pregunta: ¿la iglesia puede pedir destrucción y juicio sobre los enemigos de su pueblo? Sí. ¿Puede o no puede? Sí. No, no tenemos que orar. El amor. ¿Ah? Cuando no se arrepiente. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice lo siguiente respecto de esos juicios. Busquen por favor 2 Timoteo 4:14. Hay un derecho que Dios le ha dado a la iglesia de clamar justicia y que Dios traiga juicio sobre sus enemigos. Por ejemplo, si el día de mañana este gobierno, el gobierno de turno, se levanta contra la iglesia, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Amén. Rogar a Dios que traiga juicio. Esos son los salmos imprecatorios. No vamos a detallar en eso porque no alcanza el tiempo.
Estamos haciendo como un buen zip de todo lo que hemos visto. Pero los salmos imprecatorios, por ejemplo, Salmo 35 habla acerca: levántate, oh Jehová, y defiéndeme, pelea y levántate contra los que contra mí combaten. Echa mano al escudo y al pavés. Si no estamos familiarizados con esos símbolos no vamos a entender nada, pero lo que está diciendo David es: echa mano al escudo y al pavés. ¿El escudo para qué sirve? Para defensa, para cubrir. Pero el pavés era un escudo chiquitito que iba aquí en la mano y era para ataque. ¿Qué está diciendo David? Defiéndeme, Señor, y a la vez hazme justicia. Hazme justicia. 2 Timoteo 4:14, léalo, por favor. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, mira lo que dice Pablo: ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. ¿Qué dice? No les sea tomado en cuenta. Oye, que Pablo doble estándar. Qué hipócrita Pablo, doble estándar. ¿Por qué con Alejandro el calderero sí y con los que no lo apoyaron en su primera defensa no? ¿Por qué? Alejandro el calderero traía mal y era tropecio ¿para qué? Para expandir el evangelio. Mientras que los otros hermanos le causaron daño ¿a quién? A Pablo. ¿Y qué le dice Pablo? Señor, no les tome en cuenta. Perdónalo, Señor. Pero a ese hace lo tumba. A ese hace lo pedazo. Como decían los antiguos profetas: québrale los dientes, Señor. Québrale los dientes y quítale la quijada. Trae justicia y venga a tu pueblo. Esa es la imagen que nosotros tenemos en Apocalipsis 6:10. Pero el Señor les dice a esta gente que está clamando: momentito, espérense un poco. Vayan conmigo al verso 11. Dice: y se les dieron, ¿qué? Vestiduras. Momento, quiero detenerme ahí. ¿Se recuerdan que en el mensaje a las 7 iglesias, a una iglesia se les dice: a el que venciere le daré vestiduras blancas? Por lo tanto, ellos sabían que tenían que morir. Ellos sabían que tenían que padecer persecución y ir a tribulación. Sin embargo, fueron fieles. El Señor está diciendo a ellos: se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Luego dice: miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas cayeron del cielo. ¿Eso es posible? ¿Se puede caer la estrella sobre la tierra? No. ¿Qué sucede si cae una estrella sobre la tierra? Aparece. Entonces, ¿esto es literal? Sí. ¿Es literal? No. No es literal. No podemos dar una interpretación literal a esto. No es literal. Está hablando en términos de los símbolos proféticos del Antiguo Testamento. Eso debemos tenerlo muy presente. Las estrellas cayeron del cielo, cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Qué hacemos con eso? ¿Es literal? Ya sabemos que no. Está hablando de antigua administración. Está hablando de todo lo que era la antigua administración, todo lo que representaba Israel como antigua administración. Recuerden que a Israel se le llamaba el monte de Dios. Pero ese monte, vamos a ver más adelante, que es deshecho y es tirado al mar. ¿Ya? Dice, verso 15: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Cuando se manifiesta esa ira, cuando se manifiesta ese juicio, ¿quiénes son los que se van a manifestar? Es decir,
van a mantenerse en pie. ¿Quiénes son los que no van a ver el juicio? Los que han sido sellados. Y de eso trata el capítulo 7. Por eso hay una pausa entre ese sello y el sello que viene abriendo las trompetas. Hay una pausa. ¿Cuál es la pausa? Que los ángeles recojan a todos los que van a ser sellados, les ponen el sello para que no vean el juicio, para que no sean participantes de esa destrucción. Por eso hay una pausa. Ustedes ven el capítulo 7. Dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Qué estaban haciendo estos ángeles? Detenían, ¿qué cosa? Los 4 vientos. ¿Es posible eso? ¿Se puede detener el viento? No, está hablando también de una visión y en términos del Antiguo Testamento. Los vientos siempre están representando 2 cosas: o bendición o juicio. O bendición o juicio. Por lo tanto, ¿qué están haciendo estos ángeles? ¿Están deteniendo qué cosa? El juicio. ¿Para qué? Para que estos grupos de los primeros cristianos, ¿de dónde salieron los primeros cristianos? ¿De dónde provenían? De los judíos. Puedan ser apartados y sellados para Dios. ¿Cómo iban a ser sellados? Iba a pasar un angelito con un timbre y le iba a poner marcado. ¿Sellado? Código de barra. Ah, código de barra. No. El sellar, el apartar, implica lo siguiente: el ser regenerado, el ser nacido de Dios. Lean por favor Efesios 1:13. Efesios 1:13. Entonces en el preámbulo se les dice claramente: no dañen ningún árbol, no hagan daño hasta cuando terminemos de sellarlo. Léanlo por favor, Efesios 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, estos ángeles están deteniendo el juicio. ¿Para qué? Para que estas personas escuchen el evangelio, sean sellados y puedan escapar de la condenación. Eusebio, el gran historiador de la iglesia, y Flavio Josefo nos dicen lo siguiente: que cuando vino la destrucción de Jerusalén y cuando toda esa gente murió dentro de la ciudad santa, no se encontró a ningún cristiano. ¿Por qué? Usemos la lógica bíblica. ¿Por qué no encontraron a ningún cristiano muerto? Que huyeron de la persecución. Porque Jesús estaba advirtiendo a sus discípulos 40 años antes: cuando vean el gran sitio de la ciudad, huyan. Y como Dios también sabe que nosotros somos porfiados, el Señor les dio un empujoncito. ¿Se recuerdan dónde fue el centro del cristianismo los primeros 100 años? ¿Dónde parte? Y Jesús le había dicho: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero había sucedido que la iglesia estaba tan cómoda: oye, somos tantos, mira, predica Pedro, se convierte en 3.000, predica Pedro, se convierte en 5.000, pucha que la estamos pasando bien, chiquillo, el reino está aquí, aleluya. ¿Y qué comienza a suceder? Dios levanta un instrumento de persecución llamado Saulo, y al primero que matan es a Esteban. Y a causa de esa persecución se van todos los cristianos. Un grupo de esos cristianos llega a Antioquía. En Antioquía se forma una nueva comunidad de iglesia. Pasan 13 años y un pastor de Antioquía llamado Bernabé dice: necesitamos otro pastor amigo. Y van a buscar a Saulo, que ya no era Saulo, era Pablo, y se transforma en pastor de Antioquía. Tú puedes ver la soberanía de Dios ahí. Amén. Tú puedes ver el control de Dios, que nada escapa de su gobierno santo. Y Dios permite esa persecución. ¿Para qué? Para que el testimonio del evangelio se expanda.
Entonces cuando fue el año 70, ya en Jerusalén no había cristianos. Todos habían huido. ¿Por qué? Porque los estaban persiguiendo, porque los querían matar y porque estaban levantando iglesias y comunidades en otro lado. ¿Ya? Vamos entonces a entender el capítulo 7. Entonces, ¿quiénes son estos 144.000? Saquemos inmediatamente la idea. No son los que dicen los testigos de Jehová. No digan nada que ver eso acá. Está hablando de un número perfecto. Esos 144.000 no es la iglesia. En sentido, no es la iglesia del mañana. Está hablando sí de la iglesia de Cristo, pero esa iglesia que está formada ¿por quiénes? Por los primeros judíos creyentes. Un número perfecto. De eso está hablando. Un número que Dios tenía reservado, determinado, para que entrasen al Evangelio. ¿Recuerdan cuál era la aflicción del espíritu de Pablo? Yo deseo que los de mi nación se salven. Y Dios tenía un número determinado de ellos. Pero también habían otros que iban a sufrir. Y eso está mostrando el capítulo 7. Entonces entendemos que aquí hay una pausa. Vayan por favor al verso 11, 7-11. Todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. ¿Qué significa amén? Sí. Así sea, así sea. La bendición y la gloria y la sabiduría, la acción de gracias y la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Quiénes son y de dónde han venido? ¿Qué le respondió? Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Cuál es la gran tribulación? ¿Se recuerdan que en uno de los mensajes a las 7 iglesias, a la iglesia en Esmirna se le dicen, serán perseguidos por 10? ¿10 qué? 10 días, que representan 10 años. Fue los periodos de la persecución más cruenta, más cruel, más violenta que vivió esa iglesia. Son aquellos que vencieron, son aquellos que creyeron en la palabra del Señor. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni el calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Miren esto, con esto vamos a terminar y vamos a tomar un break. La imagen que tiene Juan de estas personas que están con vestiduras blancas delante del trono. Ellos son reyes y ellos son además también sacerdotes, ¿cierto? Lavados, vestidos, comprados por la sangre de Cristo. Pero también se dice de ellos que ellos han lavado sus ropas, ¿dónde? En la sangre. En la sangre del Cordero. Lo que Juan está usando allí es la imagen de la ordenación de los sacerdotes del templo. Cuando se tenían que ordenar a sacerdotes, ¿de dónde se tomaban los sacerdotes? ¿De qué tribu? De la tribu de Leví, ¿cierto? De la tribu de Leví se tomaban los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Pero los sacerdotes eran los que trabajaban de continuo en el templo, en todos los quehaceres del templo. Pero no era tan fácil ser sacerdote. ¿Por qué? Porque ya saben ustedes que si tú querías postular a ser un sacerdote, o a ser un escriba, o reclamar el trono de David, ¿qué tenías que presentar? Tu genealogía. Y en esa genealogía no podían haber pifias. No podías tener parientes chantas. No podían haber pifias. No podían haber cosas extrañas. En esa genealogía, esas eran tus credenciales. Entonces, supongamos que la primera persona que quería ser sacerdote, que debía presentar sus credenciales. Yo quiero ser un sacerdote, yo quiero servir al Señor en el templo. Lo primero que debía hacer era presentar las credenciales. Primero, soy de la tribu de Leví, lo primero. ¿Y ellos qué hacían? Constataban. Ah, sí, perfecto, cumple, ya. Va a entrar en el proceso. Lo segundo es que esa persona, según Maimónides,
que era un hebreo que se encargaba de escribir y relatar todo el asunto de la liturgia, las tradiciones hebreas. Él dice lo siguiente, que habían 127 requisitos. Esa persona tenía que ser examinada. Si cumplía con esos 120 requisitos, es decir, que no tuviera defecto en su cuerpo, lo que establece el Levítico, que no fuera tuerto, que no fuera cojo, ¿ah? Que no tuviera ningún defecto, podía seguir en esa carrera de participar y trabajar en el templo, una vez que cumplía esos 127 requisitos. Luego tenía 33 requisitos más. Cuando pasaba esos 127 requisitos, le ponían una vestidura encima, solamente una vestidura. Si no cumplía con los requisitos restantes, le ponían un traje negro. Eso significaba que estaba rechazado. Pero aquellos que lograban cumplir con todos los requisitos, le ponían una vestidura blanca. Y una vez que le ponían esa vestidura blanca, tomaban un cordero, lo degollaban y salpicaban esa vestidura con esa sangre. Una vez que salpicaban esas vestiduras con esa sangre, él estaba apto para trabajar en el templo. Y no solamente eso, sino que tomaban las entrañas del animal y las ponían en sus manos. Y lo que Juan está viendo es la ordenación de todos los creyentes que han sido revestidos de la justicia de Cristo. Juan está viendo la ordenación de todos los creyentes que son verdaderos sacerdotes, que no solamente han sido revestidos de Cristo, cubiertos por la sangre de Cristo, por su justicia maravillosa, sino también que cuentan con sus méritos. Encontramos nosotros, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, que Dios dice que Él es fiel y misericordioso para los que aborrecen su nombre hasta la tercera y cuarta generación. Pero los que temen su nombre, dice que Él hace misericordia a millares. Es extenso su pacto. No solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos. Ese es nuestro Dios, es un Dios de pacto, fiel a su pacto. Entonces, entendiendo esto, es que Dios le está diciendo, ustedes están haciendo este pacto, y ellos están diciendo, nosotros y nuestros hijos. Por lo tanto, cuando un pueblo se olvida de Dios, las maldiciones del pacto caen o recaen ¿sobre quién? Sobre ellos y sobre sus hijos. Entonces fue un acto irracional cuando estos judíos dijeron, la sangre de este carpintero, la sangre de este falso Mesías, no tenemos ningún problema en cargarla nosotros y nuestros hijos. Eso fue lo que dijeron. ¿Ellos sabían lo que estaban haciendo? Sabían. Lo que no sabían es que era el Hijo de Dios. Lo que no sabían es que era el Rey de Israel, el verdadero. Entonces, luego de todo este preámbulo, estamos en el capítulo 8 y vamos entendiendo que cada sello que se está desatando, cada juicio que trae, es la sanción del pacto. Miren por favor acá la proyección, dice, finalmente se rompe el séptimo sello, abriéndose para revelar las 7 trompetas que anunciaban la condenación de Jerusalén. ¿Por qué 7 trompetas? ¿Les llama la atención ese símbolo? ¿Por qué 7 trompetas? ¿Qué gran ciudad del Antiguo Testamento cayó con 7 sonidos de trompetas? Jericó. Jericó. Por lo tanto, la figura que está mostrando Juan, ¿cuál es? Esta ciudad blasfema, esta ciudad apóstata, va a caer, se va a destrozar, se va a venir abajo. Los juicios de Dios van a caer sobre esta ciudad. Por eso encontramos a Jesucristo en una expresión diciendo, Jerusalén, Jerusalén,
Tú que matas y persigues a los profetas, ¿cuánto tiempo yo quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos? Pero ustedes no quisieron. Me rechazaron a mí, al Dios vivo. Leamos entonces Josué, capítulo 6, verso 4, dice: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¿Qué nos dice el texto de Apocalipsis 8? Dice: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Está interesante. ¿Por qué se hace silencio? ¿Por qué se hace silencio? ¿Por qué está este silencio ahí? Segunda de Crónicas 29-28 dice: toda la multitud adoraba y los cantores cantaban y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que en él estaban y adoraron. En la liturgia del antiguo templo, cada vez que se ofrecía este holocausto, había un tiempo de silencio. Cuando se estaba quemando este holocausto, había un tiempo de silencio, de adoración. Y ese era el tiempo donde el sumo sacerdote, y donde los sacerdotes tenían el tiempo de entrar y encender el incienso. ¿Recuerdan la historia del padre de Juan el Bautista? ¿Cómo se llama? Zacarías. Zacarías. Lean por favor Lucas, capítulo 1, verso 21. Básicamente, cuando se encendía este holocausto, había un tiempo prolongado de media hora para que pudiesen encender el incienso. Y eso es lo que está relatando, por ejemplo, Lucas con respecto a la historia de Zacarías. Alguien lea por favor Lucas, capítulo 1, verso 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. ¿Qué pasó? Se demoró más de lo normal. Ellos estaban esperando porque Zacarías estaba encendiendo, ¿cierto?, el incienso, y luego tenía que salir. Y en ese tiempo la gente estaba adorando, presentando adoración reverente a Dios. Pero Zacarías había tardado más del tiempo establecido. El tiempo necesario para que un sacerdote entrara en el templo, ofreciera incienso y luego regresara. Entonces, ¿cuál es la conexión que hay entre el capítulo 7 y el capítulo 8? El capítulo 7 nos muestra una gran multitud que ha sido vestida y además ha sido revestida y que han lavado sus ropas ¿en qué? En la sangre del cordero. Por lo tanto, el sacrificio ya fue hecho, consumado. Y ahí entendemos que se abre el 7º sello, se genera un silencio. ¿Un silencio para qué? Para que haya entonces ahora esta expresión de gratitud, esta adoración, esta acción de gracias. Recordemos que los santos que han partido en medio de esta persecución, en medio de esta tribulación, ellos están haciendo ¿qué cosa delante de Dios? Dando honor, expresión de gratitud, gracia y además oraciones. Recuerden que el capítulo 5 nos muestra que los 24 ancianos tienen copas. ¿Y esas copas están llenas de qué? Llenas de incienso, que son las oraciones de los justos. ¿Van entendiendo el trasfondo, la figura? Cuando se abre el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Vamos entendiendo esto entonces. Había tiempo necesario para que se encendiese el incienso y volviese el sacerdote. Levítico 16:13 dice: y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre.
Lucas 1:10, lo que estábamos leyendo anteriormente, dice: y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. ¿Se recuerdan? Toda la multitud estaba en el pueblo afuera orando a la hora del incienso. Por lo tanto, Zacarías tenía más o menos 30 minutos, ¿cierto? ¿Para hacer qué cosa? Cumplir con este rito litúrgico. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Vemos entonces por qué en el antiguo pacto tenían que, una vez que se presentaba el holocausto, el sacrificio, tenían que encender incienso. ¿Por qué? Porque el holocausto era presentar un animal y debía quemarse con las pezuñas, los huesos, los intestinos, el pelo, todo ese olor cruento. ¿Le gusta el olor a pelo quemado? No. Bueno, imagínense eso. Y eso representaba lo cruento que es. Representaba lo feo, lo fuerte y lo desagradable que es el pecado. Pero cuando se presentaba ese sacrificio y se estaba quemando ahí con todo ese olor, inmediatamente tenían que encender un olor grato, un olor fragante, un olor rico, de que el sacrificio ha sido aceptado. Por eso Pablo dice algo muy maravilloso respecto a nuestras vidas. Dice que los que se pierden tienen olor de muerte para muerte, pero los que han sido regenerados y salvados tienen el olor de Cristo. Ese es el olor que nos rodea a nosotros. Es decir, tú no presentas ofrendas, tú por Cristo eres una ofrenda viviente. Eso te enseña Romanos 12, ¿cierto? Eres un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque todos los sacrificios del antiguo pacto eran sacrificios de muerte, pero tú eres un sacrificio vivo, un sacrificio vivo, un sacrificio agradable, una ofrenda agradable, de buen olor, grato a la presencia del Señor. ¿Por ti? No, porque Cristo te ha revestido. Su olor grato está sobre su vida. Entonces, vamos comprendiendo la figura, las señales de estas imágenes. Luego, ¿qué sucede? Vamos a leer este relato de un escritor. Dice: lentamente el sacerdote que ofrecía incienso, así como sus ayudantes, ascendían los escalones hacia el lugar santo, precedidos por los dos sacerdotes que antes habían arreglado el altar y el candelabro, y que ahora quitaban los vasos que habían dejado atrás, y adorando se retiraban. Luego uno de los ayudantes reverentemente extendía las brasas sobre el altar de oro, perdón, y el otro preparaba el incienso. Y entonces el principal sacerdote, oficiante, quedaba solo dentro del lugar santo, esperando la señal del que presidía para quemar el incienso. Probablemente era mientras permanecía así expectante que el ángel Gabriel se le apareció a Zacarías. Al dar el que presidía la orden que indicaba que el momento del incienso había llegado, la multitud entera del pueblo que estaba afuera se retiraba del atrio exterior y caía postrada delante del Señor, extendiendo sus manos en silenciosa oración. Por eso entendemos que cuando se abre el séptimo sello, ¿qué sucede? Se hizo silencio. ¿Y por qué hay silencio? ¿Por qué hay silencio? Mira lo que dice el verso 2, Apocalipsis 8:2. Vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Qué están haciendo los santos? ¿Se recuerdan Apocalipsis 6:10? Ellos están orando, ellos están pidiendo ¿para qué? Para que el Señor haga justicia. Para que el Señor haga justicia. Se genera hasta media hora de silencio, de pausa. Y ahora muestra a estos ángeles que están tomando brasas encendidas